Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hoy seguiremos con esta serie, Las virtudes de Cristo Jesús. Hoy veremos una de las virtudes de Cristo Jesús. El título de hoy de este tema se llama Cristo hará el milagro que tú crees, que tienes fe. Veremos la historia de unos jóvenes que subían una escalera de fe, una escalera de espadas. Veremos en breve momento esa historia. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es Cristo hará el milagro que tú puedes creer o que tienes fe para que suceda. Se cuenta la historia de una escalera de la fe, así le llamaban a una escalera de 25 metros de largo que hacían los pobladores de un pueblo en Yunnan, China, y ellos hacían esto ya hace un tiempo atrás, lógicamente, y lo hacían cada año. Hacían una escalera de 25 metros, esa escalera, cada peldaño eran espadas. Espadas que podían, si uno los pisa, podía cortarles. Probablemente no eran muy filudas, ¿no? Pero eran espadas. Y los jóvenes, para probar ya su madurez y poder participar dentro del ejército de lo que era la China, ellos tenían que subir esa escalera de 25 metros, fíjese, es muy alto. Y probablemente, y como cuenta la historia, muchos de ellos se dañaban los pies, algunos se caían, otros llegaban a la cima, pero todo ensangrentados. Pero llegaban muchos a la cima de esta escalera de la fe. Cuando hemos titulado este tema, Cristo hará el milagro que tú crees, es porque muchos tienen una fe muy, muy débil. Se podría decir, en una escalera, su fe está apenas en el tercer peldaño y no pueden subir más alto. Porque para tener fe hay que leer la palabra de Dios. La Biblia dice, la fe viene y viene por el oír la palabra de Dios. Si no, todo es engaño, no hay fe en realidad. Tú puedes decir, yo creo en Dios y yo sé que Dios existe, pero tu fe es muy débil si no lees la palabra de Dios. Por eso que insistimos en leer mucho la palabra de Dios y sobre todo enfocarnos en los evangelios, en las palabras de Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, hay una palabra que dice en 2 de Pedro 1:5, eso no lo vamos a ver en pantalla. Yo quiero leer porque esto es como una escalera. Dice ahí, vosotros también, 2 de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, miren, añade a vuestra fe, dice el apóstol Pedro, virtud. A la virtud añádele conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Entonces, aquí vemos que hay una escalera que empieza por la fe. A la fe hay que añadirle virtud. ¿Qué es la virtud? Es la buena conducta. O sea, si tú lees la Biblia y crees lo que la palabra dice, tu conducta va a ser buena. A esa conducta añádele conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de Dios. Muchas cosas, lógicamente, vas a tener que tener dominio propio porque escrito está que la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros tenemos que evitar el pecado y para eso hay que tener dominio propio. Y así vamos subiendo la escalera con la paciencia, la piedad, hasta llegar al amor. Esta escalera también es difícil de subir. No todos la pueden subir. Hay que a veces sufrir. A muchos les da pena sufrir, pasar pruebas, pero
Agradécele a Dios cuando pasas pruebas, porque eso ayuda a fortalecer tu fe, a crecer más, a ser más maduro. Cuando no tienes ninguna prueba, eres débil. Hoy en día yo entiendo que todas las pruebas que yo pasé en mi vida me han ayudado a ser fuerte y a fortalecerme y tener palabra para poder hablarles a ustedes. Había una mujer en la Biblia, vamos a ir ahora a Mateo capítulo 9, eso sí vamos a verlo en pantalla. En capítulo 9, del verso 18 al 26, vamos a ver dos clases de fe. Una fe que es por pensamiento de fe, escuche bien, tal vez esto no lo ha oído en ningún predicador. Hay una fe que es por el pensamiento de fe. Y lo otro sí, eso sí lo predican muchos, y hay otro que es la palabra de fe. Pero las dos funcionan. Si tú piensas con fe, funciona, aunque no lo expreses. Hay otro que también tienes que expresar, y lo que tú expresas creyendo también sucede. Por eso una de las virtudes que vemos, que hoy día vamos a ver de Jesús, es que Cristo hará el milagro que tú crees de acuerdo a tu pensamiento o tus palabras. Vamos a ver estos dos ejemplos al leer la palabra de Dios, que dice así, Mateo capítulo 9. Mientras Jesús les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Jesús diciéndole, mi hija acaba de morir, mas, escuche bien lo que le dice con sus palabras, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Mira esa palabra de fe de este hombre. Era un hombre líder de los religiosos de ese tiempo, pero él creía y lo dijo con sus palabras, si tú pones tu mano sobre ella, mi hija sanará y vivirá. Ahora sigamos leyendo, verso 19. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús, ¿no es cierto? 21 dice, porque decía dentro de sí, escuche bien esto, subráyelo, porque decía dentro de sí, o sea, en sus pensamientos, ella decía esto, si tocares solamente su manto, seré salva. Estaba pensando, si tocares solamente su manto de Jesús, seré salva, seré sana también. Y dice el verso 22, pero Jesús volviéndose, mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, no solamente salva, sino sana, porque eso lo dicen en otros pasajes de los evangelios. Verso 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de Jesús. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y, escuche bien esto, y tomó de la mano a la niña, o sea, como dijo este hombre, el papá de la niña, recuerden, él le dijo, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y aquí Jesús está diciendo, y tomó de la mano de la niña, o sea, puso su mano sobre ella, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. En otros pasajes de los evangelios dicen que esta niña ya estaba muerta. Algunos dicen que esta niña solamente había tenido como una especie de muerte. Pues sea lo que sea, estaba mal, estaba enferma esta niña y Jesús la sanó o la resucitó. Lo que queremos destacar en este punto que estamos hoy día tocando sobre que Jesús hará el milagro que tú crees con tus pensamientos o tus palabras, si lo confiesas, Dios hará, siempre y cuando esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí hay que subrayar también eso, porque Dios no va a hacer todo lo que tú confieses, y si está en desacuerdo a la voluntad de Dios, no lo va a hacer, pues Dios. Porque hay mucha gente que dice, ¿por qué hablan mucho de confesión, confesión, confesión? Es que la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo.
Y aquí Jesús está remarcando que lo que confesó este hombre principal, Jairo, entonces lo que él confesó, Jesús lo hizo y la niña sanó, resucitó. Lo que la mujer pensó con fe, Jesús lo hizo tal como ella pensó. Entonces, Cristo hará el milagro que tú puedes creer, siempre y cuando está dentro de la voluntad de Dios. Lo que tú pienses o creas con tu corazón, Él lo va a hacer. Eso subráyalo, eso créelo, te va a servir hoy en día contra esta pandemia del Omicron que está anunciándose que va a atacar al mundo. Como ya les dije, es 10 veces más contagioso que otros, es uno que ni las vacunas dice que van a poder detener este virus. Pero los cristianos tenemos aquí la mejor vacuna. ¿Cuál es la vacuna? Creer con fe que a nosotros no nos va a llegar ese virus, no nos va a tocar ese virus Omicron. Y alguien puede decir, pero y yo conozco un cristiano bien maduro que ya está con ese virus. Está bien, puede tener el virus, pero también tenemos palabra que dice, si tú crees como esa mujer que creyó y tan solo tocó el manto de Jesús, si tan solo pones tu fe en Jesús, que Él te va a sanar de ese Omicron, saldrás de eso. Y todos dirán, ¿cómo se sanó este hombre? Muchos están muriendo, esta mujer. Es que tú tienes la fórmula verdadera para evitar morir con estas enfermedades. Y alguien dirá, pero yo conozco un buen cristiano que se murió con el virus Omicron, lo han enterrado. Sí, pero por su fe de ese hombre va a resucitar como esta hija de Jairo. De repente no lo va a hacer ahora. En algunos casos sí se va a dar eso. Van a salir de lo que estaban muertos ya en el hospital, van a volver a la vida y van a estar con vida, como ocurrió con muchos cristianos con el anterior virus que el COVID. Pero si no ocurriese eso, está asegurado, como Jesús lo prometió, que en el fin de los siglos Él resucitaría, dice, a todos los que han creído en Él. Así es que nuestra vida está asegurada, hermano. Para eso, ¿qué tienes que hacer? Creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Tienes que creer con fe, que Él es tu única esperanza. Él es el único que te va a ayudar para salir de todos estos miedos, temores de virus, de pandemias, de crisis económica, de hambruna. Tú como cristiano, como hijo de Dios, estás asegurado, pero si tienes fe. El diccionario de la Real Academia Española, ¿qué dice acerca de la fe? En una de sus definiciones, dice es la seguridad, la aseveración de que algo es cierto. Miren, escuchen, es la seguridad, la aseveración de que algo es cierto. Eso es la fe, lo dice la Real Academia Española. O sea, para que tú llegues a esa seguridad de que no te va a tocar el virus Omicron, tienes que tener fe, pues. ¿Y cómo tienes fe? Ya te dije que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios y no solo leerlo como un libro, sino subrayar algunos principios que Dios te promete. Por ejemplo, si Dios te dice, por las llagas de Cristo Jesús fuimos sanos, tú tienes que creer que por las llagas eres sano. Si la Biblia te dice ningún mal, ninguna peste, ninguna plaga tocará tu morada, está escrito en la Biblia, tú dices, eso dice la palabra de Dios, yo lo creo, porque Dios no miente. Y cuando tú tienes palabra en tu corazón, en tu mente, olvídate del que salga un virus 10 veces, 50 veces peor que el Omicron, no te va a tocar. Y si te toca, te vas a sanar. Tienes todas las de ganar si eres un hijo de Dios, si eres cristiano. Pero tus pensamientos y tus palabras deben ser pensamientos y palabras de fe, que creas con seguridad, con aseveración, algo que tú sabes que va a ocurrir.
¿Cómo puedes empezar a tener fe? Lo primero que tienes que hacer es recibir a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Si tú entregas tu vida a Cristo y le dices, perdóname de mis pecados, y haces una oración para que Cristo cambie tu vida, empezarás a tener esa fe que tú y yo necesitamos. Vamos a hacer esta oración para que Dios nos ayude. Repite conmigo. Señor Jesús, gracias por venir a esta tierra a morir por mis pecados. Hoy creo que tú eres la única esperanza para la humanidad. Señor, perdóname porque he estado actuando a mi manera, no de acuerdo a tu voluntad. Perdóname si no me congregaba, perdóname si no estaba, Señor, leyendo tu palabra, orando. Perdóname si me he ahogado en los negocios de la vida y esto me ha entretenido. Ayúdame, Señor, a cambiar. Hoy quiero que cambies mi vida, mi corazón, y yo confieso por fe que Cristo es mi Señor y mi Salvador. Y porque Él resucitó, yo también resucitaré. Y ni la muerte, ni la enfermedad me tocará para siempre. Yo lo creo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, has dado un paso de fe grande y ahora te toca subir la escalera de la fe. Empieza entonces a buscar más de Dios, a leer la Biblia. Que Dios te bendiga.